Hello my friends, welcome again to this channel. Esto es Inglés Fácil con Alemán. Y esta es la tercera parte del curso completo en inglés. Si no vieron aún los dos primeros videos de nuestro curso completo, los invito a verlos aquí en este mismo canal. Bueno, entonces, empecemos. El primer tema de nuestro curso completo en inglés es Zero Conditional. Cero condicional. El cero condicional es una oración en la que indicamos una condición y su resultado. Bueno, todo condicional tiene su condición y su resultado. Pero va a ser cero condicional cuando estemos 100% seguros de que si hacemos la condición, entonces tendremos este resultado. Por ejemplo, si bebo agua, me hidrato. Como ven, si hago esta condición de beber agua, estoy 100% segura que tendré este resultado, hidratarme. ¿Ven? Por eso se le conoce como el cero condicional. ¿Cómo es que estructuramos una oración en cero condicional? Pues muy fácil, fíjense. Veamos la condición y el resultado para ver cuál es la estructura. Fíjense, lo primero que vamos a necesitar, ¿ven? Que es if, el condicional if. Así que pongámoslo aquí. Seguidamente, I drink water. Yo tomo agua. Esta es una oración en presente simple, así que vamos a necesitar una oración en presente simple. Coma. ¿Qué necesitamos para el resultado? Fíjense, necesitamos then para decir entonces, así que lo vamos a colocar aquí. Y seguidamente tenemos I hydrate, esto es me hidrato. Esto es una oración en presente simple, así que vamos a poner que también necesitaremos una oración en presente simple. Y listo. Esta es la estructura del cero condicional. Un ejemplo. Si yo como mucho, entonces yo engordo. If I eat too much, then I get fat. Si trabajo todo el día, entonces me canso. If I work all day, then I get tired. ¿Ven? Son oraciones en cero condicional. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, pero yo he visto oraciones en cero condicional que no tienen then. Pues sí, si tú quieres, lo usas, pero si tú quieres también, lo quitas y no lo usas. Así, fíjate. If I work all day, I get tired. O si quieres, lo utilizas. Depende de ti. Fíjense, chicos. El cero condicional aquí tiene oraciones afirmativas simplemente, ¿verdad? Pero ¿podremos hacer un cero condicional con oraciones negativas? Pues claro que sí. Podemos hacer un cero condicional utilizando oraciones negativas. Solo tienes que respetar las reglas de la negación del tiempo en la que estén las oraciones, ya sea de la condición o del resultado. Fíjate, recuerda que la condición estaba en presente simple, ¿te acuerdas? Pues entonces, si quieres negar, tienes que cumplir las reglas de negación del presente simple. Y esto quiere decir que utilizarás ya sea don't o doesn't. ¿Ok? Así que si quiero decir, si no bebo agua, if I don't drink water, no me hidrato. I don't hydrate. ¿Ves? Así de fácil. ¿Y podemos hacer una interrogación? Pues claro que sí. También solo debes de respetar las reglas de interrogación del tiempo en la que está el resultado solamente. Recuerda que si quieres convertir en interrogación un condicional, solo conviertes el resultado. La condición se pone tal y como está. Fíjense. Si bebo agua, if I drink water, ¿ven? Es lo mismo. If I drink water. Ahora el resultado es el que lo voy a convertir a una interrogación, respetando la regla de poner el auxiliar do delante de la oración. Do I hydrate? ¿Ven?
Con el signo de interrogación ya tengo toda una oración interrogativa en cero condicional. Si bebo agua, ¿me hidrato? If I drink water, do I hydrate? Así de fácil. Ojo con esto, chicos. No solamente un cero condicional o cualquier condicional vamos a iniciar con una condición y después poner el resultado. También podemos iniciar con el resultado y después colocar la condición. Ya depende de ustedes con cuál quieren iniciar, o con la condición o con el resultado. Pasemos al siguiente tema. First conditional. Primer condicional. El primer condicional, pues como todo condicional, también tiene su condición y su resultado. Pero el primer condicional la utilizamos cuando hay una posibilidad que si se hace esa condición, se conseguirá ese resultado. ¿Se acuerdan que el cero condicional era cuando estábamos 100% seguros, verdad? De que iba a suceder el resultado si se hacía la condición. Pues en el primer condicional solo hay una posibilidad de que pueda suceder el resultado si se hace la condición. Por ejemplo, si tengo tiempo, vendré a jugar. If I have time, I will come to play. ¿Ven? Hay una posibilidad de que si yo hago esta condición de tener tiempo, entonces es posible que tendré este resultado. Vendré a jugar. A eso se le llama el primer condicional. ¿Cómo estructuramos un primer condicional? Pues muy fácil. Fijémonos bien la condición primero. Fíjense, lo primero que vamos a necesitar es el conditional if. Listo, lo vamos a colocar aquí. Seguidamente tenemos I have time, yo tengo tiempo. Esta es una oración en presente simple, así que vamos a necesitar una oración en presente simple. Coma. En el resultado, fíjense, tenemos un sujeto, al auxiliar will. Todo esto es una oración en futuro. Entonces, vamos a necesitar una oración en futuro simple. Y esa es la estructura del primer condicional. Un ejemplo. Si yo vengo temprano, iré a la fiesta. If I come early, I will go to the party. Así de simple. Si quieres, tú contraes el sujeto con el auxiliar will. I'll go to the party. Eso ya depende de ti. Fíjense, chicos. El primer condicional ¿también lo podremos hacer con oraciones negativas? Pues claro que sí. Solo recuerden que debemos de seguir las reglas de negación del tiempo en la que esté, ya sea la condición o el resultado. Recordarán que la condición estaba en presente simple, ¿se acuerdan? Así que si quiero negar esto, tendré que respetar las reglas de negación del presente simple. Eso quiere decir que utilizaré el don't o el doesn't. Y aquí en el resultado, pues este estaba en futuro, ¿verdad? Así que la regla de la negación del futuro es utilizar won't. Así que solo utilizo eso. ¿Cómo sería? Si no vengo temprano, no iré a la fiesta. If I don't come early, I won't go to the party. Así de fácil. ¿Podremos hacer también interrogaciones? Pues claro que sí. Solo debemos respetar la regla de interrogación del tiempo en la que esté el resultado. ¿Recuerdan que el resultado está en futuro? Pues solamente tendré que respetar la regla de interrogación del futuro que me dice que debo de llevar el auxiliar will delante de la oración. ¿Y qué pasa con la condición? Eso se pone tal y como está, igualita. Fíjense. Si vengo temprano, if I come early, ven, es igualito. If I come early, el resultado es el único que se convierte en interrogación. Will I go to the party? Su signo de interrogación y listo. Ya tengo una interrogación en primer condicional.
Así de fácil. Recordemos siempre esto con los condicionales. No solamente vamos a iniciar el primer condicional o cualquier condicional con la condición y luego le ponemos el resultado. No, si queremos, también podemos iniciar con el resultado y después le colocamos la condición. Eso ya depende de ustedes, chicos. Second conditional. Segundo condicional. El segundo condicional, por ser un condicional, también tiene una condición y su resultado. Pero ¿cuándo lo utilizamos? La vamos a utilizar para hablar de situaciones hipotéticas, irreales o imaginarias. Por ejemplo, si tuviera un carro, viajaría a todas partes. Si tuviera un carro, se supone que no la tengo, así que me pongo a imaginar. Por eso es cuando decimos situaciones hipotéticas o imaginarias. Si tuviera un carro, ¿verdad? Viajaría a todas partes. If I had a car, I would travel everywhere. Otro ejemplo, si ella fuera su esposa, él estaría feliz. If she were his wife, he would be happy. ¿Ven? Aquí tenemos la condición y su resultado. Ese es el segundo condicional. Cuando indicamos cosas irreales, cuando empezamos a imaginar algo que no es. ¿Cómo estructuramos un segundo condicional? Si yo tuviera un carro, yo viajaría a todas partes. Fíjense, if I had a car, I would travel everywhere. Fijémonos bien en la condición y en el resultado para deducir la estructura del segundo condicional. Fíjense, en la condición, inicialmente tenemos if, así que vamos a necesitar al condicional if. Seguidamente dice, I had a car. Y yo tengo un carro. Esta es la estructura del pasado simple. Es la estructura del pasado simple. Pero no tiene el significado de una oración en pasado simple. Esto significa si yo tuviera un carro, como que estuviese deseándolo, si yo tuviera un carro. Eso no simplemente es el pasado simple. A esto se le conoce como un subjuntivo. Porque si solo fuese el pasado simple, significaría si yo tuve un carro. Pero no dice eso, ¿verdad? Dice si yo tuviera un carro, como que deseándolo, ¿verdad? A eso se le conoce como el subjuntivo. Así que la vamos a poner. Necesitaremos un subjuntivo que tiene la misma estructura del pasado simple. Coma. Ahora veamos el resultado. El resultado tiene un sujeto al verbo modal would. Verbo, esta es una oración en presente simple, pero con el uso del would, ¿ok? Así que para no confundirnos vamos a ponerle, necesitamos primero un sujeto, ¿listo? Seguidamente al verbo modal would, seguidamente a un verbo y por último a su complemento. Esta es la estructura del segundo condicional. Veamos un ejemplo. Si él fuera un perro, te mordería. If he were a dog, he would bite you. Si yo fuera tú, aprendería a bailar. If I were you, I would learn to dance. ¿Ven? Este es el segundo condicional. Recuerden, se utiliza la misma estructura del pasado simple, pero es conocido como un subjuntivo. Por eso es como que estuviésemos expresando un deseo. Si él fuera un perro, ¿verdad? Además, fíjense, estamos haciendo uso de were. Yo sé que muchos pueden estar diciendo, te equivocaste. Were no se utiliza con el pronombre he, se utiliza
el verbo to be was, me van a decir, pero recuerden, no es pasado simple, es un subjuntivo. Por ello, la regla del subjuntivo dice que siempre were se utiliza con todos los pronombres personales, ¿ok? Así que eso recuerden, es un subjuntivo el que se está utilizando. Continuemos. ¿Podemos hacer negaciones en el segundo condicional? Pues claro que sí. Recuerden que solamente vamos a respetar las reglas de negación del tiempo en la que estén, ya sea la condición o el resultado. Así que si la condición está en pasado simple, recuerden que es la estructura del pasado simple, entonces para negar utilizaremos didn't. Si el resultado está en presente con el uso del would, entonces para negar utilizaremos wouldn't. Solo al would se le agrega la partícula not. Y listo. Entonces, ¿cómo sería? Si no tuviera un carro, no viajaría a todas partes. If I didn't have a car, I wouldn't travel everywhere. ¿Y podremos hacer interrogaciones? Pues claro que sí. Solo recuerda que debes respetar la regla de interrogación del tiempo en la que esté solo el resultado. Porque recuerda, el único que se convierte en interrogación es el resultado. La condición se pone tal y como está. Por ejemplo, si tuviera un carro, if I had a car, ¿viajaría a todas partes? Would I travel everywhere? Su signo de interrogación y listo. Ya tengo mi oración interrogativa en el segundo condicional. Así de fácil. Third conditional. Tercer condicional. El tercer condicional, pues por ser un condicional, también tiene su condición y su resultado. Y la vamos a utilizar para indicar situaciones del pasado que no ocurrieron. Ojo, para indicar situaciones del pasado que no ocurrieron, pero imaginamos el resultado que habría tenido si hubiese ocurrido. Por ejemplo, ayer no estudié. No estudié. Pero si hubiera estudiado duro, imagino el resultado. Habría aprobado el examen. ¿Ven? Ese es el tercer condicional. Si hubiera estudiado duro, habría aprobado el examen. If I had studied hard, I would have passed the exam. Fíjense, la condición es la situación del pasado que no ocurrió. Pero imagino que si hubiera ocurrido, hubiese tenido este resultado. Este es el resultado que imaginamos habría podido ocurrir. ¿Ven? Ese es el tercer condicional. ¿Y cómo estructuramos una oración en tercer condicional? Pues muy fácil, solo analicémoslo. Fíjense, miremos primero la condición. Lo único que vamos a necesitar es el condicional if. Luego, I had studied hard. Esto está en pasado perfecto, así que vamos a necesitar una oración en pasado perfecto. Coma. En el resultado, esto yo sé que se acuerdan, esto es conocido como un infinitivo perfecto, el uso del would con have. Ya es infinitivo perfecto. Así que para no confundirles vamos a poner todo lo que necesitamos en el resultado. Primero vamos a necesitar al sujeto, ya sea pronombre o nombre, seguidamente al verbo modal would y a have. Ambos juntos significan habría, ¿ok? Nunca lo olviden. Would have es habría. Luego vamos a necesitar al verbo en pasado participio y un complemento. Y listo, ahí tendríamos al infinitivo perfecto. Eso es todo lo que necesitamos para hacer un tercer condicional. Veamos un ejemplo. Si yo hubiera despertado temprano, yo habría preparado el desayuno. If I had woken up early, I would have made breakfast. Otro ejemplo. Si ella hubiera venido a la fiesta, ella lo habría visto.
If she had come to the party, coma, she would have seen him. Listo, este es el tercer condicional. ¿Y podemos hacer negaciones en el tercer condicional? Pues claro que sí, como en todos los condicionales. Solo respetemos la regla de negación del tiempo en la que esté la condición y el resultado. Esto quiere decir que si la condición está en pasado perfecto, pues para negar utilizo hadn't. Y si la oración está en infinitivo perfecto con uso de would, entonces simplemente se agrega la partícula not al would. Sería wouldn't. Y listo. Si yo no hubiera estudiado duro, yo no habría aprobado el examen. If I hadn't studied hard, I wouldn't have passed the exam. ¿Podemos hacer interrogaciones? Pues claro que sí. Solo respetamos la regla de interrogación del tiempo en la que esté el resultado. ¿Cómo sería? Si yo hubiera estudiado duro, ¿yo habría aprobado el examen? If I had studied hard, would I have passed the exam? Signo de interrogación y listo. Ya tenemos una interrogación en el tercer condicional. Pasemos a un nuevo tema. Active voice and passive voice. Voz activa y voz pasiva. ¿En qué consiste la voz activa y voz pasiva? Pues ambas son solamente oraciones. Ambas son oraciones y cada una tiene una función específica para el sujeto. Fíjense, si vamos a tener oraciones en voz activa, entonces es porque el sujeto realiza acciones. Pero en oraciones con voz pasiva, el sujeto recibe acciones. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Liz calls the teacher. Liz llama a la maestra. ¿Cómo sé si el sujeto realiza o recibe la acción? Yo sé que primero tenemos que saber y cómo sé cuál es el sujeto en esta oración, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar, fíjense. ¿De quién estamos hablando en la oración? Pues Liz llama a la maestra. Estamos hablando de Liz. Pues sí, ese es el sujeto. ¿De quién hablamos en la oración? Ese es el sujeto, ¿ok? A ver, y todo lo demás es conocido como el predicado. Otro ejemplo. Carla es abrazada por su madre. Carla is embraced by her mother. ¿De quién estamos hablando? Pues de Carla. Muy bien, ese es el sujeto y todo lo demás es conocido como el predicado. Otro ejemplo. El amor cambia personas. Love changes people. ¿De quién estamos hablando? Pues del amor. Muy bien, ese es el sujeto y todo lo demás es conocido como el predicado. Ahora bien, como ya sabemos cuál es el sujeto, recién podemos decir, ¿el sujeto realiza o recibe la acción? Fijémonos la primera oración. Liz llama a la persona. Liz calls the teacher. Liz ¿hace o recibe la acción? Pues ella llama. Ella está haciendo la acción. Muy bien. Entonces, esta es una oración en voz activa. Así de simple. Veamos la siguiente. Carla es abrazada por su madre. Carla is embraced by her mother. ¿Carla hace o realiza la acción o es que recibe la acción? Pues es abrazada. A ella le están abrazando. Está recibiendo esa acción. Pues muy bien. Si recibe la acción, entonces esta oración está en voz pasiva. Así de simple. Veamos la siguiente. El amor cambia personas. Love changes people. ¿El amor recibe la acción o realiza la acción? Pues dice que el amor es el que cambia. Entonces, el amor realiza esta acción. Pues muy bien. Entonces, esta oración está en voz activa. Así de simple es como es que podemos reconocer si la oración está en voz activa o está en voz pasiva. Muy fácil. Veamos cada uno de ellos para poder ver cómo es que las estructuramos. Fíjense, la voz activa, pues, son oraciones en las que el sujeto realiza acciones. No lo olvidemos, como en este ejemplo. Liz llama a la maestra.
Liz calls the teacher. ¿Y cómo es que estructuramos esta oración en voz activa? Pues muy fácil, de este modo. Fíjense, lo primero que vamos a necesitar es este sujeto, ¿verdad? Así que vamos a poner subject, sujeto. Seguidamente necesitamos un verbo, fíjate cómo llamar, un verbo. Y por último necesitamos un objeto, o conocido por nosotros un complemento. Esta es la estructura de la voz activa. Veamos un ejemplo. El gato rascó a mi tía. The cat scratched my aunt. Muy bien, así de fácil. Otro ejemplo. El jefe grita a sus empleados. The boss shoots at his employees. ¿Ven? Yo sé que todos hacen uso de esta estructura en sus oraciones, porque estas siempre las utilizamos nosotros, así que podemos decir que siempre utilizamos estructuras de oraciones en voz activa, ¿ok? Ojo con las oraciones en voz activa. Los sujetos pueden estar implícitos en la voz activa, o sea, no siempre vamos a indicar el sujeto. Esto puede suceder en las oraciones imperativas, en las que damos órdenes. Solo vamos a tener el verbo y el objeto, y el sujeto la vamos a omitir. Fíjense. Close the door. Cierra la puerta. Es una orden, ¿verdad? No tiene sujeto, pero es considerada como una oración en voz activa. ¿Por qué? Porque el sujeto está implícito. Ya se supone, si te digo cierra la puerta, es como que te estuviese diciendo tú cierra la puerta, ¿verdad? El sujeto está implícito. Por eso no es necesario poner el sujeto, pero también es considerado como una oración en voz activa. Otro ejemplo, abre tu libro. Open your book. Además, puedes utilizar la voz activa en cualquier tiempo verbal. Fíjense. Liz calls the teacher. Liz llama a la maestra. Está en presente. Liz called the teacher. Liz llamó a la maestra. Está en pasado. También en futuro o si quieres hasta en tiempos perfectos. La puedes utilizar en cualquier tiempo verbal. Pasemos a oraciones en voz pasiva. Passive voice. Estas son las oraciones en las que el sujeto recibe acciones. Por ejemplo, Carla es abrazada por su madre. Carla is embraced by her mother. ¿Ven? Aquí está el sujeto que recibe la acción del abrazo. Por eso es voz pasiva. Y pues todo lo demás es el predicado. ¿Cómo es que estructuramos una oración en voz pasiva? Pues muy fácil, analicémosla. Primero vamos a necesitar al sujeto. Listo. ¿Qué más? Fíjense, necesitamos al verbo to be. Así que vamos a poner, necesitaremos un verb to be. Listo. ¿Qué más? Embraced. Este es un verbo en pasado participio. Así que pondremos en la estructura que necesitaremos un verbo en participio. Listo. Seguidamente, ¿qué vemos aquí? Dice by her mother. Por su madre. Es abrazada por su madre. Entonces necesitaremos poner quién realiza la acción. ¿Quién realiza la acción? Así que en la estructura pondremos que necesitaremos poner quién realiza la acción. Y listo. Esa es la estructura de una oración en voz pasiva. Veamos un ejemplo. María es apoyada por su familia. María is supported by her family. Otro ejemplo. El escritorio fue arreglado por mi profesor. The desk was fixed by my teacher. Así de fácil. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia la utilizamos para poder indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. Por ejemplo, puedo decir yo a veces practico matemática. I sometimes practice math. O puedo decir ella nunca baila. She never dances.
Como ven, en estos dos ejemplos hice uso de los adverbios de frecuencia, a veces y nunca, sometimes y never. Aquí les tengo una lista de adverbios de frecuencia que son muy utilizados. Les he puesto desde el primero, que nos indica que la acción sucede un 0% del tiempo, hasta el último, que nos indica que la acción sucede un 100% del tiempo. Así que, si quieres decir que tu acción sucede 0% del tiempo, utiliza never, nunca. Si quieres decir que tu acción sucede un 10% del tiempo, utiliza hardly ever, casi nunca. Si quieres decir que tu acción sucede un 50% del tiempo, utiliza sometimes, algunas veces. Si quieres decir que tu acción sucede un 70% del tiempo, usa often, a menudo. Y si sucede un 85% del tiempo, pues utiliza usually, usualmente. Y si tu acción sucede un 100% del tiempo, pues utiliza always, siempre. Así de sencillo. Pero, ¿cómo es que utilizamos los adverbios de frecuencia? Primero, recuerda que las vamos a poder utilizar tanto en tiempo pasado, o presente, o futuro. Ahora, ¿en qué posición las vamos a utilizar dentro de una oración? Pues recuerda esto. Vas a utilizarla después del sujeto y antes del verbo principal. Por ejemplo, si digo, Luz visita a su hermana. Luz visits her sister. Pero, ¿con qué frecuencia? Puedo decir, Luz a menudo visita a su hermana. En inglés, ¿en qué posición pongo el adverbio de frecuencia a menudo? Pues fácil. Después del sujeto. ¿Ven? Después del sujeto y antes del verbo principal. Justo donde indica la flecha. ¿Ven? Ahí debemos de colocar el adverbio de frecuencia. ¿Cómo quedaría? Luz often visits her sister. Así de fácil. Otro ejemplo. Yo trabajé con mi tía. ¿Pero con qué frecuencia? Puedo decir, yo siempre trabajé con mi tía. Pero en inglés, ¿dónde utilizamos ese adverbio de frecuencia? ¿En qué posición la colocamos? Pues fácil, después del sujeto y antes del verbo principal, justo donde nos indica la flecha. Sería de este modo. I always worked with my aunt. Así de sencillo. Pero si en la oración tengo al verb to be, ¿cómo hago? Pues fácil. Si en tu oración tienes un verb to be, entonces utiliza el adverbio de frecuencia después del verb to be. Si tienes verbos modales, después de los verbos modales. O si tienes un auxiliar en la oración, utilízalo después del auxiliar. Por ejemplo, ella está enojada. ¿Pero con qué frecuencia? Puedo decir, ella casi nunca está enojada. ¿Ven? Tengo el verb to be is, así que si quiero utilizar el adverbio de frecuencia casi nunca, lo utilizaré después del verb to be, justo donde me indica la flecha. ¿Ven? Entonces quedaría de este modo. She is hardly ever angry. Y si tengo un verbo modal, pues de igual modo. Acá dice, tú deberías tomar cerveza. You should drink beer. Pero, ¿con qué frecuencia? Tú nunca deberías tomar cerveza. Ya, entonces, el adverbio de frecuencia nunca, ¿dónde lo coloco en inglés? Pues fácil, después del verbo modal, justo donde me indica la flecha. Quedaría de este modo. You should never drink beer. Y si tengo un auxiliar como will y quiero decir, ellos a veces te llamarán, pues ¿dónde coloco el adverbio de frecuencia a veces? Pues después del auxiliar, justo donde me indica la flecha. Quedaría de este modo. They will sometimes call you. Así de sencillo. Algunos adverbios podemos utilizarlo tanto al inicio como al final de la oración. Estos, por ejemplo, si quiero decir, ella usualmente visita a su hermana, puedo hacerlo de este modo.
She usually visits her sister. Pero también puedo utilizar usually al inicio, fíjense. Usually, she visits her sister. Pero si quiero también lo puedo utilizar al final, usually. Fíjense. She visits her sister usually. Con estos adverbios de frecuencia, ya depende de ti en qué posición las quieres utilizar. Pasemos a un nuevo tema. Adverbs yet, still. Adverbios yet, still. Veamos en qué consiste. Estos dos son adverbios que hablan de tiempo y las utilizamos tanto en tiempos perfectos, en presente simple y continuo y hasta en pasado. Pero ojo, el que es más utilizado en tiempos perfectos es yet. El que es más utilizado en presente simple y continuo es still. Y el único entre estos dos que se utiliza en pasado es still. Pero ¿por qué confunden el uso de still y yet? Es que es por su significado. Yet significa ya, pero también significa todavía y aún. Y still también significa todavía y aún. Y es por este significado que suelen tener confusión con estos dos. Pero ahora vamos a eliminar esa confusión. Las vamos a estudiar un poquito más. Fíjense. Con el significado de todavía y aún, still y yet, ¿qué diferencia tienen? Still la vamos a utilizar en oraciones afirmativas, pero también en oraciones interrogativas. Yet la vamos a utilizar en oraciones negativas y también en oraciones interrogativas, pero estas oraciones interrogativas son interronegativas, ¿ok? ¿Qué más? Still la vamos a utilizar para indicar una acción que continúa, que todavía continúa. Por ejemplo, decir todavía estoy trabajando. I am still working. ¿Ven? Estoy indicando una acción que continúa. I am still working. Otro ejemplo, ella todavía puede bailar. She still can dance. O una interrogación. ¿Ella todavía puede bailar? Can she still dance? ¿Ven? También estoy preguntando sobre una acción que aún continúa. Ese es el still. En cambio, yet la vas a utilizar cuando indicas una acción que aún no sucede. Por ejemplo, puedo decir, todavía no estoy trabajando. Estoy indicando una acción que todavía no sucede. I am not working yet. O decir, ella todavía no puede bailar. She cannot dance yet. O hacer una interrogación negativa. ¿Ella todavía no puede bailar? Can't she dance yet? ¿Ven? Estoy preguntando sobre una acción que aún no sucede. Ese es el yet. Como indicamos una acción que aún no sucede, por ello utilizamos oraciones negativas. ¿Ven? Es fácil la diferencia. Además, fíjense la posición en la que están still y yet. Fíjate, still sí o sí la vas a colocar después del verb to be. O si tienes un verbo modal, vas a ubicarla antes del verbo modal. O antes del verbo principal. Esa es la posición del still. Aunque también si quieres puedes utilizar still al final de la oración. En cambio, fíjense en la posición de yet. Siempre la vamos a ubicar al final de la oración. ¿Ven? Está al final de la oración. Bueno, como ven, la diferencia de still y yet es simple, no hay por qué confundirlas. Pero van a ver por qué muchas la confunden en esta siguiente imagen. Fíjense. ¿Recuerdan que still la utilizábamos para indicar una acción que continúa? ¿Verdad? Por ejemplo, si digo, él todavía está enojado, todavía continúa esta acción, ¿verdad? Él todavía está enojado, es he
is still angry. Pero también podemos escribir una acción que continúa con yet. Miren, él todavía está enojado. He is angry yet. ¿Por qué? Es que esta es la explicación. Vamos a poder utilizar still y yet para indicar una acción que continúa, pero esperamos que hubiese terminado. O sea, si indicamos una acción que continúa, pero esperamos que hubiese terminado, entonces podemos escribir esa oración con ambos. Por ejemplo, si digo, él todavía está enojado. Ay, hasta ahora hubiese esperado que ya no esté enojado. ¿Ven? Si lo dijera de ese modo, entonces voy a poder utilizar ambos, ya sea still o yet. Otro ejemplo sería, ¿todavía estás grabando? Si lo dijera de este modo, ay, ¿todavía estás grabando? Ya has debido de terminar, ¿verdad? Si lo dijera en ese plan, entonces puedo utilizar ambos. Puede ser, ¿Are you still recording? O si no, ¿Are you recording yet? ¿Verdad? Como un poco de molestia porque hubiese esperado que ya hubiese terminado. Entonces, en ese caso, puedes utilizar ambos. También puedes utilizar ambos para indicar acciones que no sucedieron todavía. Yo sé que están diciendo, pero si dijiste que solo yet se utiliza para indicar acciones que no sucedieron todavía. Pues sí. Yet se utiliza para indicar acciones que no sucedieron todavía. Por ejemplo, él no se ha graduado todavía. He hasn't graduated yet. Pero también podemos decir acciones que no sucedieron todavía con still. Él no se ha graduado todavía. He still hasn't graduated. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que si tú utilizas yet para indicar acciones que no sucedieron todavía, es como que simplemente lo estuvieses informando. O sea, no hay sorpresa ni molestia en tu expresión. Es como que dijeras, él no se ha graduado todavía. Solo lo informo. He hasn't graduated yet. Pero si lo dices con still, entonces aquí sí vas a expresar sorpresa o molestia o preocupación. Es como que dijeras, ay, él no se ha graduado todavía. ¡Qué vago hasta ahora! Algo así, ¿verdad? Estás expresando molestia. Y sería de este modo. He still hasn't graduated. Esa es la diferencia. Si utilizas yet, solo estás informando. Si utilizas still, estás expresando molestia. Otro ejemplo. ¿No está allí todavía? Isn't she there yet? Solo me quiero informar, ¿verdad? Pero si lo digo con still, ¿no está allí todavía? ¿Cómo? Que si había salido más antes. Algo como eso. ¿Is she still not there? Esa es la diferencia. Pasemos al siguiente tema. Adverbs yet, already. Adverbios yet y already. Estos dos adverbios también hablan de tiempo y los vamos a utilizar en tiempos perfectos, en presente simple y continuo y hasta en pasado. Pero ojo, el único que se va a utilizar en tiempos pasados entre estos dos es already. ¿Por qué es que confunden el uso de ambos adverbios? Pues fácil, es que yet tiene el significado de todavía y aún, pero también significa ya. Y already también significa ya. Es por eso que los confunden. Pero para eliminar esa confusión, veremos cuál es la diferencia. Aquí tenemos a already y yet con el significado ya. Already la vamos a utilizar en oraciones afirmativas e interrogativas. Y yet la vamos a utilizar simplemente en oraciones interrogativas. Already vamos a utilizarlo cuando indicamos que la acción ya ocurrió. Por ejemplo, ella ya está aquí. Esa acción ya ocurrió. Ella ya está aquí. She is already here. Él ya ha comido. He has already eaten.
O hacer una pregunta. ¿Ya están ellos aquí? Are they already here? ¿Ven? Estoy preguntando sobre una acción que ya ocurrió. En cambio, yet la vamos a utilizar cuando preguntamos con molestia si ya ha sucedido la acción que todavía no sucede. Por ejemplo, puedo decir, ¿ya están ellos aquí? Fíjense, es la misma. ¿Ya están ellos aquí? Pero lo digo con molestia. Sé que todavía no están, por eso lo digo con molestia. ¿Ya están ellos aquí? Caray, hace tiempo que salieron, ¿verdad? Are they here yet? Sin embargo, aquí solo dice, ¿ya están ellos aquí? Solo quiero informarme nada más. Otro ejemplo, ¿ya te has graduado? Es como que, ay, ¿ya te has graduado hasta ahora? Have you graduated yet? Y si dijéramos la misma oración con already sería, ¿ya te has graduado? Have you already graduated? Así nada más. Esa es la única diferencia entre already y yet. Pasemos a otro tema. Relative pronouns. Pronombres relativos. Los pronombres relativos son todos estos. Y pues nos permiten unir oraciones para así poder dar más información sobre el mismo sujeto. Para que no estemos dando una oración separada de otra. Por ejemplo, si quiero hablar sobre Carla y decir, Carla es la chica bondadosa, Carla is the kind girl, o Carla ayudó a mi mamá, Carla helped my mom. Si quiero decir todo esto en una sola oración, puedo hacer uso de un pronombre relativo, fíjense. Podría ser de este modo. Carla es la chica bondadosa que ayudó a mi mamá. Carla is the kind girl who helped my mom. ¿Ven? Uní ambas oraciones en una sola frase y con ayuda de un pronombre relativo. Es para eso que utilizamos los pronombres relativos. Veamos cada pronombre relativo por separado. That significa que. Es el más utilizado, pero también significa el que, la que, los que, quién, quiénes, la cual, el cual o las cuales. That la vamos a poder utilizar para dar más información sobre personas, animales o cosas. Por ejemplo, en vez de decir estas dos oraciones separadas, yo encontré un gato, I found a cat, o el gato estaba enfermo, the cat was sick, puedo decirlo en una sola frase con ayuda de that y decir el gato que yo encontré estaba enfermo. The cat that I found was sick. ¿Ven? Hice uso del pronombre relativo that para dar más información sobre el gato. Pero también puedo hablar sobre personas, ¿verdad? Así que puedo decir el niño, el cual estaba en la cocina, es mi hijo. The boy that was in the kitchen is my son. Así de sencillo. Pasemos a otro pronombre relativo. Who. Este también significa que, quién, quiénes, la cual, el cual, las cuales. La vamos a utilizar para dar más información sobre personas solamente. Por ejemplo, si quiero hablar sobre una chica y decir, una chica estaba en mi casa, a girl was in my house, y esa chica murió, that girl died, pero lo quiero decir en una sola frase, puedo utilizar who y decir, la chica, quien estaba en mi casa, murió. The girl who was in my house died. Otro ejemplo, la persona la cual vi ayer es mi jefe. The person who I saw yesterday is my boss. Como ven, hice uso del pronombre relativo who, pero recuerden que that, el pronombre relativo anterior, that, también se utilizaba para dar más información sobre personas. Por eso, si quieres aquí, también puedes utilizar that. No hay problema.
Pasemos al siguiente. Whom. Este significa a quién, a quiénes, al qué, quién, quiénes, la cual, el cual, las cuales. La utilizamos también solo con personas. Este es más formal que who. Por ejemplo, recuerden, whom solo se va a utilizar cuando actúe como pronombre relativo de objeto. Ahorita se los voy a explicar cuándo es que actúa como pronombre relativo de objeto. Veamos los ejemplos. Para decir él es el profesor y también que yo lo respeto, en una sola frase sería él es el profesor a quien yo respeto. He is the teacher whom I respect. Otro ejemplo, la persona la cual yo vi ayer es mi jefe. The person whom I saw yesterday is my boss. ¿Ven? Hice uso de whom, pero me dicen que whom solo lo puedo utilizar si actúa como pronombre relativo de objeto. ¿Cómo sé si está actuando como pronombre relativo de objeto? Pues muy fácil. Después de whom, ves que hay un pronombre personal. ¿Ves? I, que significa yo, es un pronombre personal. Pues si después de whom ves un pronombre personal, o ves un nombre, o cualquier sujeto, entonces whom está actuando como pronombre relativo de objeto. Por tanto, es correcto que lo utilicemos. Igual en esta oración, después de whom hay un pronombre personal. Por ello, whom está actuando como pronombre relativo de objeto. Así que está correctamente utilizado. Ojo chicos, who también se utiliza para indicar más información sobre personas. Así que aquí también si quieren pueden utilizar who. Así de ese modo. Si quieren whom o si quieren who. Pero también recuerden que that se utilizaba para dar más información sobre personas. Así que también si quieren utilizan that. No hay problema. Y en esta oración, chicos, fíjense, en esta oración podré utilizar whom, la chica quien estaba en mi casa murió. ¿Podré poner aquí un whom para que diga la chica quién estaba en mi casa murió? ¿Podré poner, después de whom, ¿hay un pronombre personal? No, no hay un pronombre personal. Después está solo el verbo to be was. Entonces, en este caso, no está actuando como un pronombre relativo de objeto. Por tanto, no podemos utilizar whom en esta oración. Recordemos siempre eso, chicos. Pasemos a otro pronombre relativo, which. Significa lo que, la cual, el cual, lo cual, las cuales. La utilizamos para dar más información sobre cosas o animales solamente. Por ejemplo, para decir no me gusta la casa y también él compró la casa, en una sola frase sería no me gusta la casa, la cual él compró. I don't like the house which he bought. La paloma que está en el techo tiene la pata rota. The dove which is in the roof was a broken leg. Así de sencillo. Recuerden que el pronombre relativo that también se utiliza para dar más información sobre cosas. Por eso si quieren aquí, también pueden utilizar that. Así de simple. No hay problema. Un nuevo pronombre relativo, whose. Significa cuyo. Ese es el más utilizado, cuyo. También de quién, de quiénes, de la cual, de los cuales, del cual. La utilizamos para expresar la posesión de las personas. Por ejemplo, si quiero decir que esa es la chica, pero también quiero decir que su sonrisa es hermosa, en una sola frase sería, esa es la chica cuya sonrisa es hermosa. That is the girl whose smile is beautiful. Otro ejemplo, él es el chico cuya hermana es bondadosa. He is the boy whose sister is kind. Y pasemos a un nuevo tema. Prepositions at the end of a sentences. Preposiciones al final de una oración.
Estas preposiciones al final de una oración son estas, fíjense. Aquí les pongo varias de las preposiciones que son usualmente utilizadas. Pero recuerden, las preposiciones al final de la oración es comúnmente utilizada por los nativos hablantes. Ellos siempre ponen las preposiciones al final de la oración, generalmente en interrogaciones. Esto es menos formal, pero no es incorrecto. Por ejemplo, ¿cómo decimos ¿de dónde eres? ¿Será from where are you? ¿O será where are you from? Exacto, yo sé que muchos están diciendo es where are you from. Yo siempre digo where are you from, ¿verdad? Con la preposición al final de esta interrogación, fíjense. Así es, ¿verdad? Esto es correcto, pero también esto es correcto. Ambos son correctos. Pero el que es más utilizado por ustedes es este, porque es el más utilizado por los nativos hablantes. Pero ojo, el que es muy formal es este primero. Pero es muy formal, que suena tan pomposo que nadie quiere utilizarlo. Este es menos formal, pero es el más utilizado. ¿Cuándo es que utilizamos las preposiciones al final de la oración? Muy fácil. Las vamos a utilizar cuando hagamos preguntas en la que iniciemos con una preposición. Fíjense, cuando digo ¿a quién se lo compraste? Estoy iniciando en mi pregunta con una preposición. A, ¿verdad? ¿A quién se lo compraste? En inglés, esa preposición se tiene que poner al final. To. ¿Ven? Entonces sería de este modo. Who did you buy it to? ¿A quién se lo compraste? O podríamos decir, ¿sobre qué estás hablando? Ven, estoy iniciando la pregunta con una preposición. Por ello, esa preposición en inglés va al final. Entonces sería de este modo. What is he talking about? ¿Sobre qué estás hablando? Utilizar la preposición al final de la oración es menos formal. Pero recuerden, esto es muy utilizado por los nativos hablantes. ¿Puedo poner la preposición delante de la oración? Pues claro que sí, fíjense. To whom did you buy it? O about what is he talking? Puedo hacerlo de este modo, pero esto es muy formal, muy pomposo. Es como que muy elegante. No lo utilizan más que cuando solamente escriben. Esto siguiente es muy importante conocer. Recordemos siempre que las preposiciones dependen del verbo. Si ustedes van a querer utilizar preposiciones al final de la oración, deben saber que el uso de esas preposiciones dependen del verbo que ustedes utilicen. Por ejemplo, think, pensar, siempre trabaja con las preposiciones of o about. Depend, depender, siempre trabaja con la preposición on. Así que, si tú quieres decir ¿en qué está ella pensando? No vas al toque decir, yo sé que la preposición en es in, voy a utilizar in. No, no puedes decir eso. Tienes que ver con qué preposición trabaja el verbo pensar. ¿Ves? Trabaja con of o about. Así que esos tienes que poner aquí al final de la oración. Pongamos about. Entonces sería así. What is she thinking about? Respeto siempre la preposición con la que trabaja el verbo. Otro ejemplo. ¿De qué depende esto? No puedes decir inmediatamente, yo sé que de es of, voy a utilizar of. No, tienes que ver con qué preposición trabaja el verbo depend. Y es con on, así que tienes que poner la preposición on al final de la oración. Sería de este modo. What does it depend on? Así de sencillo. Ojo con esto siguiente. En interrogaciones las vamos a utilizar usualmente las preposiciones al final de la oración, ¿verdad? Pero cuando preguntamos iniciando con una preposición. Utilizaremos las preposiciones al final de la oración en interrogaciones. Cuando preguntamos iniciando con una preposición. Por ejemplo,
¿A quién se lo compraste? Como inicio con una preposición, en inglés lo pondré al final. Who did you buy it to? Pero también recuerden que las preposiciones al final de la oración en interrogaciones no solo las vamos a utilizar cuando iniciamos preguntando con una preposición. También las vamos a utilizar aunque no iniciemos preguntando con una preposición. Esto sucede cuando utilizamos los verbos que son inseparables con su preposición. Recordarán a look. Siempre va con at, en donde sea look at, look at. Igual pasa con listen. Siempre está junto a to. Siempre decimos listen to, listen to. Nunca se separan. Por ejemplo, si quieres decir ¿qué estás mirando? Es what are you looking at? O si quieres decir ¿qué clase de música estás escuchando? Siempre ponemos what kind of music are you listening to? ¿Ven? Aunque no inicie con preposición mi pregunta, sí o sí las tengo que poner. Además, vamos a utilizar las preposiciones al final de la oración en oraciones que terminan en phrasal verb. Recordarán que en los phrasal verb tienen su preposición, ¿verdad? Así que si las utilizamos, sí o sí tendremos preposición al final de la oración. Por ejemplo, Maya y él rompieron. Maya and he broke up. O mi casa fue irrumpida. My house was broken into. Pasemos a un nuevo tema. Defining and non-defining relative clause. Cláusulas relativas definidas y no definidas. Fíjense, chicos, les puse los pronombres relativos aquí. ¿Por qué? Porque para indicar cláusulas relativas, ya sea definidas o no definidas, sí o sí vamos a tener que utilizar los pronombres relativos. Bueno, para conocer más sobre las cláusulas relativas, primero debemos de empezar conociendo ¿qué son las cláusulas? ¿Qué es una cláusula? Pues muy fácil. Una cláusula es un conjunto de palabras que contiene sujeto y verbo. Por ejemplo, yo amo los gatos. I love cats. ¿Ven? Sujeto y verbo. Esa es una cláusula. Ella odia los gatos. She hates cats. ¿Ven? Tiene sujeto y verbo. Otra cláusula. Si esta las uno, podría ser de este modo. Yo amo los gatos, pero ella odia los gatos. I love cats, but she hates cats. Aquí tenemos una cláusula y aquí tenemos la segunda cláusula. Si se dan cuenta, una cláusula es una simple oración. ¿Ven? Una simple oración, porque una oración está compuesta de sujeto y verbo. Así que podemos decir que una cláusula es una oración o puede ser parte de una oración. Pero recordemos o sepamos también que tenemos cláusulas principales, las cuales tienen significado completo, así como también tenemos cláusulas relativas, las que no tienen significado completo. Por ejemplo, si digo, yo amo los gatos, pero ella odia los gatos. I love cats, but she hates cats. Fíjense, aquí tenemos dos cláusulas. Pero estas son cláusulas principales. ¿Por qué principales? Porque tienen significado completo. Si yo te digo, yo amo los gatos, inmediatamente tú me vas a entender. Yo amo los gatos. ¿Me entiendes? Porque esta cláusula tiene por sí sola significado completo. Lo mismo pasa con esto. Ella odia a los gatos. Tú me entiendes cuando te digo esto, porque es una cláusula principal. Tiene significado completo. Sin embargo, una cláusula relativa es esta, fíjate. Yo amo los gatos cuyo pelaje es largo. Aquí tenemos una cláusula principal, porque esta por sí sola tiene significado completo. Pero esta es una cláusula relativa, porque si yo te la digo así solita,
no tiene significado completo. Imagínate que te diga, oye, cuyo pelaje es largo. No me vas a entender. ¿Qué es cuyo pelaje es largo? Así solita no tiene significado completo. Por eso es una cláusula relativa. Entonces, aquí tenemos la cláusula relativa. Ya hemos llegado al punto, ¿ven? Ahora que ya sabemos que es una cláusula relativa, vamos a poder saber qué es una cláusula relativa definida y no definida. Pero primero recordemos, la cláusula relativa, fíjense, es la que no tiene por sí sola significado completo, ¿verdad? Así que la vamos a poner aquí. Es una frase sin significado completo por sí sola. Además, fíjate, está unida a una cláusula principal. Por ello, vamos a poner que se une a una oración principal para dar más información sobre un sujeto. Esa es la cláusula relativa. Otro ejemplo. Es Skinner, quien es mi amigo. That is Skinner, who is my friend. ¿Ven? Esa es la cláusula relativa. Y si se fijan bien en ambos ejemplos, van a ver que una cláusula relativa siempre inicia con un pronombre relativo, ¿ven? Esa es una de sus características de las cláusulas relativas. Inicia con un pronombre relativo. Ahora bien, vayamos a ver qué es una cláusula relativa definida. La cláusula relativa definida es la que da información necesaria para indicar al sujeto. Es la que da información necesaria para identificar al sujeto. Por ejemplo, ese es el chico a quien golpeé. That is the boy whom I hit. Fíjense, whom I hit es la cláusula relativa. Pero, ¿cómo sé que esta es la cláusula relativa definida? Pues porque me está ayudando a identificar al sujeto. Si solo te digo, ese es el chico, tú me vas a decir, ¿qué chico? Todavía no lo estás identificando, ¿verdad? Pero si te digo, ¿a quién golpeé? Ah, ya, me dirás, ah, ya, a él, ah, ya, lo estás identificando. Por eso se le conoce como cláusula relativa definida, porque ayuda a identificar al sujeto. Otro ejemplo, Keiner es el chico que nos pagará. Keiner is the guy who will pay us. Who will pay us es la cláusula relativa definida que me ayuda a identificar al sujeto. Si te digo, ¿quién eres el chico? Tú me vas a decir, ¿qué chico? Entonces, utilizo la cláusula relativa definida para que tú identifiques al sujeto. Te digo, ¿quién nos pagará? Y tú dices, ah, ya lo identifiqué, ¿verdad? Por eso es una cláusula relativa definida. Ojo con las cláusulas relativas definidas. No hay comas en las cláusulas relativas definidas. Además, en una cláusula relativa definida, that puede reemplazar a who, whom o which. Así, por ejemplo, en vez de whom puedo poner that, o en vez de who puedo poner that. Esto sucede en las cláusulas relativas definidas. Pasemos a la cláusula relativa no definida. Non-definite relative clause. Esta cláusula relativa no definida da información no necesaria. Por ejemplo, si digo, este es Keiner, ¿quién es mi mejor amigo? This is Keiner, who is my best friend. Who is my best friend es una cláusula relativa, pero será cláusula relativa no definida porque es una información no necesaria, no me ayuda a identificar al sujeto. Por ejemplo, si te digo, este es Keiner, al decirte este es Keiner, tú ya lo estás viendo, ya lo estás identificando, así que no es necesario que te diga quién es mi mejor amigo, ¿verdad? Es como que estuviese alardeando nada más. Como no te ayuda a identificar al sujeto, por eso es una cláusula relativa no definida. Otro ejemplo, mi casa, la cual es grandiosa, tiene 300 metros cuadrados. My house, which is great, has 300 square meters. Which is great es la cláusula relativa no definida,
porque para nada me ayuda a identificar al sujeto que es la casa. No, más parece un alarde nada más, como que estuviese alardeando. Mi casa, la cual es grandiosa, no me ayuda para nada a identificar al sujeto. Así que, por eso es cláusula relativa no definida. Ojo con las cláusulas relativas no definidas. Siempre va a haber comas en las cláusulas relativas no definidas. Además, no podemos usar that en las cláusulas relativas no definidas. Por eso es necesario que tú sepas si la oración es una cláusula relativa definida o es una cláusula relativa no definida, para que no te equivoques con el uso del that. Pasemos a un siguiente tema. Phrasal verbs. Verbos frasales. Estos para muchos son confusos, pero para otros también puede parecerles simple. Los phrasal verbs se componen de un verbo más una partícula. Por ejemplo, puede ser un verbo más una preposición, como give up. O puede ser un verbo más un adverbio, como come back. ¿Y cuál es el significado? No necesariamente va a ser el significado de sus partes. Por ejemplo, sabemos que give es dar y up es hacia arriba. Esto no significa dar hacia arriba, significa rendirse. ¿Ven? No necesariamente el significado de un phrasal verb es la suma de sus partes, no. Tiene su significado propio. Lo mismo aquí. No va a significar venir atrás. Tiene su significado propio. Esto significa regresar. Esos son los phrasal verbs. Ejemplos del uso de phrasal verbs serían estos. No te rindas. Don't give up. O yo usualmente regreso tarde. I usually come back late. Yo sé que pueden estar diciendo, ay, pero aprenderme un verbo de 2 palabras, mejor me aprendo el otro verbo que también significa lo mismo, ¿no? Si quiero decir no te rindas, puedo decir don't surrender, es más fácil que give up. O puedes decir, en vez de regresar, come back, puedo utilizar el otro verbo que es returned. Si es lo mismo, yo usualmente regreso tarde, I usually return late. Pueden decir eso, ¿verdad? Pero no estén tan seguros de ello. Necesariamente debemos aprender los phrasal verbs porque son más utilizados por los nativos hablantes. Hasta podría decir que quizá ellos no conocen estos otros, porque más utilizan los phrasal verbs. Así que si quieres comprenderles, debes de aprender tú también los phrasal verbs que ellos utilizan. Entonces, recordemos siempre que un phrasal verb es un verbo más una partícula. Fíjense, como todos estos de aquí arriba. Pero no siempre van a tener solo una partícula. También puede tener 2 partículas, como en el caso de estos dos. ¿Ven? Enfrentar o afrontar es run up against. O tolerar es put up with. ¿Ven? Tiene 2 partículas. También puedes encontrar phrasal verbs así como estos dos. Además, ¿por qué es que los phrasal verbs confunden a muchos al momento de utilizarlos? Es que te dicen que tú puedes utilizar el phrasal verb así como está, fíjense. Ponte tu corbata, put on your tie. Pero también te dicen que tú puedes separar al phrasal verb el verbo de su preposición, puedes separarlo y utilizarlo de este modo. Te dicen put your tie on es también ponte tu corbata, fíjense. Lo utilizas junto o lo utilizas separado. Puedes hacer eso, te dicen. Pero cuando tú empiezas a hacer eso con pronombres objeto, te dicen, no, has hecho mal. Nunca puedes utilizar put on junto en este caso. Pero sí puedes utilizarlo separado. Entonces tú dices, ¡ay, qué confusión utilizar el phrasal verb! ¿Verdad? Pero no es tanta la confusión, solo que tenemos que aprender las reglas de cuándo separas el phrasal verb y cuándo no debes de separarlo. ¿Ok? Así que vamos a aprender esas reglitas de los phrasal verb. Pero para poder aprender esas reglas, primero tenemos que saber que tenemos phrasal verbs transitivos e intransitivos. Y que los phrasal verbs transitivos
requieren de un objeto que reciba la acción. Por ejemplo, apagar y recoger. Turn off y pick up. Puedo decir, yo siempre apago. I always turn off. Pero hasta aquí no puede quedar mi oración, porque tú vas a decir, yo siempre apago. ¿Pero qué apagas? ¿No? Necesitas de algo más que recibe esta acción de apagar. Así que sí o sí debo de completar. ¿Qué es lo que apago? Yo siempre apago la luz. I always turn off the light. ¿Ven? Sí o sí debo de completar esto, porque estos son los phrasal verbs transitivos. Necesitan de un objeto que reciba la acción, ¿ok? Otro ejemplo. Si digo, ella recoge, she picks up. No puedo parar aquí mi oración. Necesariamente tengo que poner, ¿qué es lo que recoge? Necesito completar. Sería, pues a mis hermanos. Ella recoge a mis hermanos. She picks up my brother. ¿Ven? Necesariamente tenía que colocar estos objetos o complementos que reciban la acción. Por ello se les conocen como transitivos. Sin embargo, los intransitivos no requieren de un objeto que reciba la acción. Por ejemplo, estos dos. Yo sí digo, esto se averió. Punto. Hasta ahí es mi oración. No necesito decir, esto se averió a quién. No se puede completar, ¿verdad? Ahí termina la oración. Por eso son intransitivos. No necesitan de otro complemento más para completar la oración. Puedo decir, nosotros tenemos que huir. We have to run away. Listo. Hasta ahí mi oración está completa. No necesita de otro complemento aquí para completar la oración. No lo necesita. No necesita quien reciba la acción de huir, porque no es necesario. Nosotros tenemos que huir. Así que, como ya sabemos cuáles son los verbos intransitivos, entonces podemos decir que los verbos frasales intransitivos siempre van a ser inseparables. ¿Ven? Esta es la primera regla que tienes que aprenderte. Los verbos frasales intransitivos serán inseparables. Las vas a utilizar siempre así como están, bien juntitos. Nunca los vas a separar. Por ejemplo, esto se averió. It broke down. Así de simple. Otro ejemplo, nosotros tenemos que huir. We have to run away. ¿Ven? Solo puedes utilizarlos de ese modo, porque son inseparables. Otro ejemplo, yo usualmente regreso tarde. I usually come back late. Ellos despiertan temprano. They wake up early. Como ves, los verbos frasales están siempre juntos, el verbo con su preposición. No las puedes separar. Eso sucede con los intransitivos, así que tienes que saber reconocer qué verbos frasales son intransitivos para poder respetar esta regla de no separarlos. Pasemos a los transitivos. Los transitivos vamos a tener entre verbos frasales separables e inseparables. Así que, primero veamos los separables. Estos separables, pues las vas a poder separar si tú quieres, pero también si tú quieres las puedes utilizar juntas. Por ejemplo, decir yo siempre apago la luz. I always turn off the light. O decir ella recoge a mis hermanos. She picks up my brothers. En estos dos ejemplos hemos hecho uso de los verbos frasales así como están, juntos, ¿verdad? Pero si queremos podemos separarlos, porque son transitivos separables. Así que agarro the light y lo pongo en medio del phrasal verb, justo donde nos indica la flecha. Entonces quedaría de este modo. Yo siempre apago la luz. I always turn the light off. ¿Ven? Si quiero, lo utilizo junto. Si quiero, lo separo. Lo mismo aquí. Si quiero, agarro my brothers y lo pongo en medio del phrasal verb, justo donde me indica la flecha. Entonces quedaría de este modo. She picks my brothers up. Ella recoge a mis hermanos. ¿Ven? Es la misma oración, solo que si quiero lo utilizo junto y si quiero lo utilizo separado. Así que, si son transitivos separables, puedes hacer esto. O lo utilizas junto o lo utilizas separado. Pero ojo con esto. Mucha concentración, fíjense.
si yo utilizo un pronombre de objeto para reemplazar the light, fíjense, o sea, ya no voy a decir yo siempre apago la luz, sino voy a decir yo siempre lo apago utilizando it. En vez de the light, voy a utilizar it. Entonces digo yo siempre lo apago. En este caso, no puedo decir I always turn off it. No puedo. Si utilizo un pronombre objeto, no puedo utilizar el phrasal verb junto. No lo puedo hacer. Sí o sí, debo utilizar el phrasal verb separado, con el pronombre objeto en medio, así como se los muestro aquí. Yo siempre apago es I always turn it off. Solo así lo puedo utilizar. Lo mismo con esta oración. Si reemplazo my brothers con el pronombre objeto them y decir ellos los recogen, entonces en este caso tampoco puedo utilizarlos así juntos. El phrasal verb no puede estar junto porque estoy haciendo uso de un pronombre objeto. Solo puedo utilizarlo separado. Así que no se olviden de esa regla. Si utilizan pronombres objeto en transitivos separables, entonces sí o sí solamente tienes que utilizar los phrasal verbs separados, ¿ok? Solo cuando utilizas pronombres objeto. Pero si no utilizas pronombres objeto, puedes separar o puedes juntar el phrasal verb. Ya depende de ti. Ahora pasemos a los transitivos inseparables. Pues estos transitivos inseparables no las vas a poder separar. Las vas a utilizar así como están. Como digo, ¿puedes cuidar a mi gato? Can you look after my cat? Podemos superar esto. We can get over this. ¿Lo puedo utilizar así separado? No, no lo puedes hacer porque son transitivos inseparables, ¿ok? Son transitivos inseparables, así que no los puedes separar. Ojo con esto, chicos. Tú no vas a poder deducir cuándo son transitivos separables o cuándo son transitivos inseparables. Para ello, debes de buscarte la lista de verbos frasales transitivos inseparables y grabártelos. Y debes de buscar la lista de verbos frasales transitivos separables y grabártelos. O sea, sí o sí debes de grabarte esa lista. ¿Cuáles son separables y cuáles son inseparables? Solo podemos hacer ello, chicos. No podemos deducir. Lo que sí puedes deducir es cuáles son transitivos y cuáles son intransitivos. Pero, hablando de transitivos solamente, debes de grabarte cuáles son separables y cuáles son inseparables. Así que ya vayan buscando esa lista, chicos. Ojo con esto sobre los verbos frasales. La gran mayoría tienen más de un significado. Por ejemplo, si digo, el negocio de mi padre está mejorando. My father's business is picking up. ¿Ven? Picking up significa mejorar. Pero no es esa su única o no es su único significado. También significa recoger. Así que eso también tienes que conocer. Puedo decir, tengo que recogerlo. I have to pick his up. ¿Ven? Así que si te aprendes un phrasal verb, debes de aprenderte con todos los significados que tenga. Segundo, debes aprenderte los phrasal verbs sabiendo si son separables o inseparables. Lo que les iba diciendo, chicos, sí o sí deben de aprenderse los phrasal verbs sabiendo si son separables o inseparables para que puedas utilizarlos fácilmente. Así que vayan buscando esa lista de verbos frasales separables y la lista de verbos frasales inseparables para que las puedan utilizar. Bueno, amigos, este fue el tercer video del curso completo en inglés. Si fue de su agrado, no se olviden de dejarme un like, manita arriba, y de suscribirse al canal si es que recién están conociendo nuestro canal. Así que los invito también a dejarnos sus comentarios. Esto fue Inglés Fácil con Ana. See you soon, my friends.